Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Otra vez aquí. Escuché la radio, como si fuera la radio, el YouTube. Escuché gente hablando de la guerra de Armagedón. Ese es el tema de ahora, por el hecho de lo que está pasando con la guerra de Rusia en Ucrania, ¿verdad? Que en realidad es la guerra, son los pleitos de siempre de Rusia con los Estados Unidos. Porque es que los Estados Unidos se metieron a Ucrania, al ladito de Rusia. O sea, no pueden hacer negocio con gente de otros lados. No. Vamos a Ucrania, al ladito de Rusia. Y todos estos conflictos son conflictos creados por intereses monetarios, ¿verdad? Porque tú puedes tener todo el armamento del mundo, pero si no tienes poder económico, eres nadie. Es como el ladrón que no tiene dinero, tiene una pistola, pero no tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a pensar? Voy con mi pistola a pedirle amablemente el dinero a los que lo tienen, apuntándoles a la cabeza. Pero lo hago amablemente. Entonces es algo así, ¿entiendes? Tienes la pistola, pero quieres ir donde los otros a pedirle su dinero amablemente. Pero si la persona no coopera, y así dicen varias naciones, entre ellas pues los gobiernos, dependiendo del gobierno de Estados Unidos. Mayormente cuando el demócrata está en el control. Mayormente. Pero eso también se lo hacen a los Estados Unidos. Ellos se los hacen unos a otros. ¿Entiendes? Cada cual quiere agarrar para su lado. Que a veces ni piensan en los beneficios que le puedan traer al pueblo, ¿verdad? Pero así es la vida. Entonces, se les ocurre a los dispensacionalistas, los que siguen la dispensación, pues hacer ver que Rusia, por obligación, porque ellos así lo dicen, Rusia tiene que odiar a Israel y ir a atacar a Israel. ¿Entiendes? Porque digo yo, si Rusia tiene bombas atómicas, no tiene que ir a Israel. Lo que tiene que hacer es tirar un par de bombas y ese es el fin del asunto. Es como la película, ¿verdad? Que el terrorista o el malo o lo que sea quiere acabar con el héroe a toda costa. Le tira 20,000 tiros, usa ametralladora, usa escopeta, le tira bazooka, tú sabes, ¿qué no inventa? ¿Qué no inventa para matar a ese tipo? Pero más adelante da la casualidad que lo tiene de frente, lo tiene cara a cara y comienza a hablar con él. ¿Te entiendes? Te voy a matar, pero antes quiero que sepas esto. Y te voy a contar acerca de mis hijos y de mi familia también. O sea, y todas esas bombas y todas esas vainas y el odio de matarlo. Hasta que se descuida y el héroe siempre termina saliéndose con la de él. Pero la vida real es un poco diferente. Entonces, esta gente tiene ese empeño de que Rusia y China, que no se les escucha ningún negocio entre ellos,
nada que tú digas, pero ¿por qué ellos van a ir y atacar a Israel? Cuando el poder económico lo tienen otros países. Entonces, lo que Israel sí tiene es el dominio y el control del dinero. Pero no Israel, el pueblo, sino los sionistas o los que están tras bastidores que gobiernan el mundo, las familias millonarias del mundo. Las familias millonarias del mundo. Ahora, así se vive. Y puedes haber hecho 7 mundos como este y siempre va a pasar lo mismo. El hecho de que los más que tienen van a querer gobernar sobre los menos que tienen. Entonces, dice, le voy a leer que va a ser otro repaso. Lo que leí ayer, esto fue parte de lo que leí ayer, el repaso que le estaba dando sobre el reino de Dios y los 1000 años y sobre las primicias o la primera resurrección. Esto era lo que le estaba hablando ayer y hablé un poco de esto cuando dice en Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Verdad? Cuando los 1000 años se cumplan. O sea, al final de los 1000 años. Al final de los 1000 años. Y ya habíamos dicho que los 1000 años es la era cristiana. El reino de Cristo. Cristo está reinando sentado al lado del Padre, junto con los decapitados o los mártires que nos enseña el libro de Apocalipsis, los que murieron en manos de Roma o también en manos de los judíos para el siglo I. Pero aquí te está hablando de el final del milenio. O sea que todavía como iglesia, la iglesia está aquí en la tierra. La iglesia está aquí en la tierra y todavía sigue predicando, sigue haciendo sus labores. No ha llegado ese fin todavía. Pero no, esto no quiere decir que Satanás no esté suelto y esté haciendo de la suya. Eso yo no lo sé. ¿Quién lo va a saber? Ahora, cuando usted ve, vuelvo y le digo, como dije en el video de ayer, cuando usted puede ver las cosas que están pasando en la tierra, el engaño que está cayendo sobre las naciones, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo puede ser el aborto. Esto se ha venido filtrando solamente de Europa. ¿O dónde más? Solamente en el Oriente. No, esto se ha venido filtrando de nación en nación. De nación en nación. ¿Cuándo usted hubiese pensado que hubiesen tantas personas defendiendo el aborto? Defendiendo el matar niños, matar bebés. ¿Y qué se hace con los cuerpos de estos bebés? Supuestamente se les entierra. Supuestamente se incineran. ¿Qué se hace con los cuerpitos de estos bebés? ¿Qué usted cree? Porque siendo esto una agenda a la cual se le está dando tanto auge, tanta ligereza, ¿por qué usted cree que esto pasa? Y se usan, ¿cómo se dice? Excusas de que, pero si a una mujer la violan. Bueno, si la violan, si una mujer es abusada de sus padres o
o de su familiar, ¿verdad? Cualquiera, o es abusada en la calle, o una mujer está enferma y no puede tener el bebé por cierta o X razón. ¿Ves? Eso lo podemos dialogar, ¿tú entiendes? Pero la mayoría de las mujeres que van a abortar no tienen ninguno de estos problemas. Simplemente son personas irresponsables que por medio de desobedecer la palabra de Dios, del pecado, a veces primeramente desobediencia a los padres, hacen 20,000 acrobacias y terminan embarazadas. Pero después no quieren tener al bebé. ¿Sabe? El aborto, el mayor por ciento de los abortos son personas que son irresponsables. Una noche de fiesta, una noche de jergas, si es así que se dice. Estoy embarazada. Tampoco a veces el papá se quiere hacer cargo. Y de eso están llenas las clínicas de aborto, de personas irresponsables. Y después quieren usar a las verdaderas víctimas de excusa para crear este sistema de asesinatos. Porque ¿qué buscan con esos bebés? Ahora, dígame usted si el mero hecho de uno pensar en esto, de que esto esté ocurriendo, no es parte del plan de engañar a las naciones. Hoy en día ya se está llegando al punto de que hay un montón de naciones donde tú no puedes pararte ni en una esquina a predicar la palabra. Sí podemos hacer, si yo pongo una barra y doy bebidas y cuánta cosa hay, eso sí está bien. En muchos lugares sí podemos. ¿Entiendes? Pero predicar la palabra, te llaman rápido a la policía, te tienes que mover. Si no vas preso. Está pasando en muchos lugares. Dígame usted si eso no es parte del plan de quién. De Satanás. Engañando a las naciones. Porque no es solamente aquí en Estados Unidos. Eso está pasando en todas partes. Es parte del plan de Satanás. Por eso. Esto pasaría ¿para cuándo? Para el fin del milenio, para el tiempo del fin del milenio. Entonces, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea, todo el mundo que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué para todo el mundo? Porque esto es para el tiempo del fin del milenio. De la era cristiana, y los cristianos estamos aquí. Porque cuando el cristiano sea llamado, será llamado también juntamente con los pecadores ¿a qué? Al juicio. El día postrero, el día del juicio. No es el día de la batalla de Armagedón. No es el día del anticristo. No es el día de la gran tribulación. No, mi hermano. Cuando Dios venga a buscar su iglesia, venga a resucitar a los muertos, a transformar a los vivos, vuelvo y repito, y repito, y repito, será en el día postrero. Postrero en la Biblia quiere decir el último día. Último. Y no es que lo diga por decirlo. Será en el último día, y vuelvo y repito como lo dijo Marta, y Marta aprendió del Maestro Jesucristo. Marta dijo, sí Señor, yo lo sé, yo sé que en el día postrero tú resucitarás a los muertos. En el día postrero, último, si hay una caja de donas y habían 6 donas, media docena,
Y yo llegué y me comí la última dona, sería la dona postrera. ¿Lo entiendes así más fácil? Esa sexta dona era la dona postrera. Porque después de ahí, los que llegaron detrás de mí no van a comer más donas porque era la última. ¿Entiendes? Al ser la última, esto quiere decir que no habrá gran tribulación, que no habrá anticristo, que no habrá batalla de Armagedón, que no habrá nada de eso. Todo eso es parte de lo que está pasando en la era cristiana ahora. Y parte de lo que pasó en el primer siglo, cuando se levantó Satanás a tratar de detener a la iglesia. Por eso Satanás fue atado, para que la iglesia pudiera hacer su trabajo sin que Satanás engañara a las naciones para perseguir a la iglesia en la forma que él lo haría. No quiere decir que no hubo persecución, no quiere decir, pero Dios tenía un control en todo esto. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y decide atar a Satanás ¿con qué? Con su autoridad. Satanás, los demonios, toda potestad, toda autoridad, todo principado, todos están sometidos a Jesucristo. Si no, no estuviéramos más aquí. Estuviéramos todos muertos. Porque no sé cómo él lo hace, pero lo hace. Engaña a las naciones para perseguir al cristiano, para venir en contra del campamento de los santos. Esto no es ningún Armagedón. Esto no es ningún Armagedón. La palabra Armagedón se usa en Apocalipsis capítulo 16, donde se está hablando de la guerra entre los santos contra la bestia. Ya esto se explicó, lo he explicado en muchos videos, y es parte de la historia de la guerra entre judíos y romanos. Es historia. Cuando el general Tito llega a Jerusalén y destruye el templo y mata miles y miles y miles, más de 1 millón de judíos o más, yo no sé, no estaba allí, pero la historia dice que fue una gran matanza. Ya Jesús había dicho que Israel sería desolada, destruida, y así fue. Cuando los romanos destruían un lugar, lo destruían hasta lo más que ellos pudieran. Le echaban hasta sal a la tierra para que no se pudiera cultivar ahí. Esto me lo enseñaron en la universidad, en la clase Humanidades 101. ¿Entiende? Entonces, si hubiese una guerra, que siempre las han habido, unas más, unas menos, unas más, unas menos. Hubo una Segunda Guerra Mundial. Después de ahí siguieron hubiendo guerras, porque el hombre siempre va a guerrear. Entonces, si hubiese otra guerra, pues sería otra guerra más. Pero lo que ellos le llaman Armagedón no tiene que ver con lo que está pasando aquí. El Armagedón fue palabras descriptivas en forma figurativa de acontecimientos que estaban pasando en el siglo I. Vuelvo y repito. Esto, cuando la Biblia habla y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, no está señalando a Rusia ni a China.
Gog y Magog aquí es una expresión que Dios, como así Dios lo ve, para señalar que esto sería mundial. Una persecución mundial de la palabra de Dios y los que la representan, los embajadores de Cristo en la tierra. ¿Entiende? A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra. Subieron sobre la anchura de la tierra. ¿Cuál tierra? ¿Dónde está el campamento de los santos? Los santos son los creyentes, los cristianos fieles, que predican la palabra de Dios sin adulterar. El propósito de Satanás, al engañar a las naciones, es tratar de volver a quitar el trabajo que ya se ha realizado. ¿Entiende? Volver otra vez esto a un Sodoma y Gomorra. ¿Ves? Si yo digo que esto, que lo que está pasando ahora con lo del LGTB, qué sé yo, y todas estas cosas, es como querer volver a traer a Sodoma y a Gomorra al mundo que estamos viviendo. ¿Eso quiere decir que es Sodoma y Gomorra? No, lo que pasa es que yo me acuerdo al leer la Biblia de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, y figurativamente puedo decir que lo que está pasando ahora es como Sodoma y Gomorra. ¿Entiendes? Pero no quiere decir que esto sea Sodoma y Gomorra. Pues Dios hace así en su palabra. Dios recuerda, ok, esto fue en la batalla de Megido, en el valle de Megido. Esto se va a conocer como yo me acuerdo de la batalla del Magedón, y Dios lo representa de esa forma. ¿Entiende? Es una forma profética en que Dios le mostraba a sus profetas cómo él veía lo que iba a acontecer. Nada tiene que ver con Rusia. El capítulo 16 de Apocalipsis no tiene nada que ver con el capítulo 20, el cual yo estoy leyendo. No tiene nada que ver. Y que si las 3 ranas, que si el río Éufrates se seca y que por ahí van a pasar los ejércitos, no tiene que ver nada, no tiene que ver nada con lo que dice el 20. Porque esto que está hablando aquí del 20 es lo que pasaría al final. ¿Al final de qué? Al final del reinado de Jesucristo, donde dice en 1 Corintios 15 que es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso ocurriría al final del milenio, al final de la era cristiana. Cuando usted piense en milenio, piense era cristiana, reino de Cristo, reino de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche. Cuando usted lea esto, que el falso profeta y la bestia fueron lanzados ahí, dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, entiéndase que la bestia y el falso profeta la bestia era Roma imperial, era un reino, y el falso profeta era la religión a la cual Roma se dedicaba. Esta religión hacía ver a los emperadores romanos como deidades. Ponía, que no es nada nuevo, ponía a los hombres como dioses. No es nada nuevo.
Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Entiendes? Pero, mira, aquí no dice que hay guerra ni nada por el estilo. Lo que está diciendo es, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cómo dice la palabra que sucederá en el día postrero? ¿Cómo dice la palabra que sucederá en el día postrero? Vamos a ver. Eso, para terminar con esto, esto lo podemos ver en Segunda de Pedro, capítulo 3. En el verso 10 en adelante dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, para la venida del día de Dios al final del milenio, en el día postrero, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En lo que se está presentando en Apocalipsis 20, no dice que va a haber una guerra con 200 soldados, ni nada por el estilo. No está hablando ni de eventos que estén en el mismo tiempo, ni que sean lo mismo. Pero ellos, como tienen una mezcolanza, los dispensacionalistas, te han engañado con toda esta basura. No estoy hablando de la Biblia que sea basura, sus malas interpretaciones. Así que ya seguiremos hablando un poco más de esto. Preste atención. Vea los otros videos. Porque a lo mejor usted lo lee y dice, como es algo que le suena diferente. Ay, yo no entiendo de qué está hablando. Vea los otros videos, escriba con calma. Vea que lo que le estoy diciendo es cierto, no guarda relación. Así que Dios le continúe bendiciendo.